Bienvenidos flojos a un nuevo resumen. Antes que todo, quería comentarles que este resumen es mucho más entretenido que cualquier resumen que vean en internet. Así que hoy analizaremos El Caballero de la Armadura Oxidada. Primeramente, haré una introducción de esta obra. El Caballero de la Armadura Oxidada es una historia que tiene estructura de novela concebida por el escritor estadounidense Robert Fisher, o también conocido como Bobby Fischer. Esta genial historia está calificada en torno al género de autoayuda y motivación. Contiene muy buenos recursos de humor literario que emplean sus obras y su clasificación es de fantasía por todo el contorno abstracto del libro. Y ahora empezamos con todo el resumen, ya que este fascinante libro comienza con el argumento de que hace tiempo había un caballero que tenía la total certeza de que era bueno, atento, amoroso y generoso. Este tenía la misión de luchar contra sus supuestos enemigos, los cuales él consideraba que eran personas malas, mezquinas y odiosas, todo lo contrario de lo que él creía representar. El caballero se embarcaba a rescatar damiselas en apuros y matar feroces dragones. Rescataba a las doncellas sin importar la voluntad de algunas de ellas, las cuales no querían ser rescatadas. Lo que más destacaba de este caballero era su famosa armadura. Esta se caracterizaba por ser tan brillante que los habitantes del pueblo, los cuales mencionaban que el sol salía por la mañana y se posaba en su armadura con gran entusiasmo. Era tan brillante que a veces partía en varias direcciones a la vez, llenando de luz todo a su alrededor. Sin embargo, no todo era bueno para el caballero. Su esposa estaba muy molesta con él debido a que nunca se quitaba la armadura, y le dijo que si no se la quitaba, se iría del castillo con su hijo. Ni siquiera tuve que pedírselo. El caballero se preocupó por todo el asunto. El caballero fue en busca del herrero que no le pudo sacar su armadura. Hicieron lo que pudieron, sin embargo, estaba tan unido a su armadura que no pudieron sacarla de su cuerpo. La moraleja de este capítulo es que se basa en que debemos aprender de los buenos consejos para que todo nos salga bien en la vida. Esta historia es una muy buena reflexión. Ahora en el segundo capítulo, después de todo el conflicto con su esposa, el caballero partió. Sin embargo, no sabía con exactitud a dónde ir y se sentía desorientado. El bosque era extremadamente grande. El caballero cabalgó día y noche en su caballo por el bosque y mientras emprendía la búsqueda del mago Merlín, se dio cuenta que no sabía nada de lo necesario para poder sobrevivir en un bosque. Sintió miedo por primera vez en su vida. ¡Hoy es un gran día para morir! Aunque este caballero era un valeroso guerrero, no sabía nada sobre la vida cotidiana. Después de una incesante búsqueda en todo el bosque, al fin encuentra a Merlín sentado en el tronco cortado de un árbol, rodeado de animales silvestres. El caballero se sentía muy solo, por lo que decidió volver con su familia en el castillo, pero no tenía la certeza de si sus familiares deseaban que él regresara a su hogar, por lo cual envió una paloma llamada Rebeca para que su hijo le contestara si quería que volviera a su hogar. La paloma tardó mucho tiempo en llegar, pero cuando lo hizo, regresó con un papel en blanco. Esto quería decir que su hijo no lo conocía lo suficiente como para proporcionarle una respuesta coherente a su pregunta. Esto animó al caballero a encontrar una respuesta para quitarse la armadura y descubrir quién era en realidad. Ahora en el tercer capítulo, después de varios días en el bosque, cuando el caballero despertó, después de un sueño intranquilo, pudo observar a Merlín, el cual estaba rodeado de muchos animales como comúnmente lo hacía, y le apremió a abandonarle para encontrar su propio camino. Esto molestó a nuestro protagonista, el caballero, que estaba empezando a disfrutar la estancia en el bosque. Sin embargo, Merlín dijo que debía emprender su viaje solo hacia el sendero cercano para poder encontrar las respuestas que estaba buscando. El caballero se detuvo a pensar en todo lo que debía realizar y le dijo al mago Merlín que llevaba meses perdido en este bosque y que no sabía cómo encontrar el sendero que debía buscar. Merlín le contestó con mucha sabiduría que los que no tenían vista suficiente para ver más allá de sí mismos no podían jamás encontrar su camino y que tendría que emprender un viaje por 3 castillos para poder llegar por fin a la cima del sendero. Estos eran el Castillo del Silencio, el Castillo del Conocimiento y el Castillo de la Voluntad. El caballero aceptó el reto, pero cuando tomó a su fiel corcel, el mago Merlín le
mencionó que no podía ir con él, solamente podrían acompañarlo la ardilla y la paloma Rebeca. El caballero emprendió su dudoso viaje con sus nuevos compañeros, pues ello le depararía su futuro y lo que pasase con su armadura. Así el caballero se fue con la ardilla y la paloma sin saber lo que venía a continuación. Una nueva aventura comenzaba. Ya que vamos por la mitad del resumen, dale a like si te está gustando, comenta qué te ha parecido, compártelo con todos tus amigos para que todos se lo aprendan y suscríbete porque quizás en el futuro también te pueda ayudar. Ahora sigamos con el video. Seguimos con el cuarto capítulo, en el cual el caballero encuentra su primer reto en el Castillo del Silencio. Completamente solo, pudo ingresar en el interior de dicho castillo. En un principio, llegó a la amplia sala, la cual era coronada por una hermosa chimenea y un tapete. El lugar era extremadamente silencioso. En ese momento, un hombre se acercó al caballero, el cual se vio sorprendido por él mismo, ya que el hombre era el rey al que el caballero debía tener toda su lealtad. El rey le hizo una confesión, la cual consistía que solía recorrer el camino de la verdad varias veces para encontrarse a sí mismo. Sin embargo, al rey le resultaba mucho más sencillo decirle a sus súbditos, los cuales partían a las cruzadas porque había altas probabilidades de que no entendieran su propósito. Luego, el rey lentamente se alejó, no sin antes dejarle un valioso consejo de ayuda. Al continuar, el caballero se empezó a dar cuenta de muchas cosas, lo cual condujo a una puerta escondida en el Castillo del Silencio. Al cruzar esa puerta, pudo percatarse de todo el sufrimiento que le tocó vivir a Julieta a su lado cuando decidió colocarse la armadura de por vida. Por ello, el caballero derramó una lluvia de lágrimas, las cuales lo condujeron hacia otra puerta que le traía otra importante revelación. O sea que se está dando cuenta que la está embarrando con Julieta. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Al cruzar esta nueva puerta, el caballero se sentía muy exhausto y allí pudo conocer a Sam, el verdadero yo de él. Sam le aconsejó que debía tomar un descanso durmiendo y así lo hizo el caballero. Al despertarse, se dio cuenta que la ardilla y Rebeca estaban junto a él acompañándolo fielmente. También se dio cuenta que una parte de su armadura, su yelmo, había desaparecido por todas las lágrimas que éste había derramado por su esposa. Rebeca y la ardilla le contaron que él había pasado mucho tiempo dentro del castillo. El caballero simplemente no podía comprender lo que sucedía y tuvo la necesidad de llamar al mago Merlín en busca de respuestas. Merlín pudo aparecer y le dijo que todo lo que había vivido dentro del castillo había sido una completa realidad, al igual de lo que le habían dicho la ardilla y Rebeca, sus fieles compañeras. El caballero seguía sin comprender y Merlín le dijo que para comprender tenía que llegar al castillo del conocimiento. Y Merlín desapareció. Es así que nuestro protagonista emprendió su siguiente reto. En el capítulo 5 se muestra su segundo reto. El caballero pudo entrar en el castillo del conocimiento. Este quedó muy sorprendido debido a que, aunque era un castillo enorme y tenía una puerta de oro macizo gigantesca, no tenía luz en su interior. A continuación, leyó en una pared una frase que le hizo reflexionar de manera acogedora y decía así: el conocimiento es la luz que iluminará vuestro camino a la verdad. Poco después vio otra que decía: ¿habéis confundido la necesidad con el amor? De esta manera pudo comprender por fin que él amaba a su familia por encima de todo, que al igual que su familia lo necesitaba, ambos se necesitaban y él los había dejado de lado por su ego. Él prefería echar las culpas a la pobre Julieta y olvidarse del tema. Ahora en el sexto capítulo, el caballero siguió su camino para reencontrarse con la verdad, hasta que por fin pudo llegar al castillo de la voluntad y la osadía. De pronto, este se pudo abrir camino en el castillo. Se abrió la puerta y apareció un enorme dragón que no era como los demás que el caballero había combatido, ya que era demasiado grande y de escamas verdes. El caballero sintió miedo por segunda vez. Por más que llamaba al mago Merlín, este no aparecía. El dragón lanzaba enormes bolas de fuego por todas partes. Él intentó entrar en el recinto, pero tenía miedo de lo que pudiera pasar.
La paloma le dijo que podía derrotarlo porque se conocía a sí mismo como persona. El dragón solo se derrotaba con la verdad y la confianza en uno mismo, por lo cual no debía tener miedo. Vamos, campeón. Decidió entrar de nuevo, pero salió corriendo porque se quemó con el fuego. El caballero no quería volver a entrar ahí, pero comprendió que el dragón llamado dragón del miedo y la duda se podía derrotar porque era una ilusión de todas las dudas que tenía en encontrar la verdad, y si entraba firmemente no se quemaría. Este lo hizo con determinación. Se fue acercando al dragón y cada vez se hacía más pequeño hasta tener el tamaño de una rana que arrojaba semillas de duda. Pero el caballero logró pasar sin volverse atrás. Había superado el último reto asignado. Ya en el último capítulo, tras pasar los 3 castillos que le mencionó Merlín, subió finalmente la montaña donde se encontraba su anhelado destino. Antes de llegar a la cima, encontró una inscripción que decía: aunque este universo poseo, nada poseo, pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. Frente a ese escrito se encontraba una montaña inmensa y muy empinada, la cual debía subir. El caballero comenzó a trepar, y mientras más subía el elevado monte, más inclinada se ponía la montaña. Con sus últimas fuerzas pudo llegar al fin de la cima de la montaña, y con su cuerpo exhausto se dejó caer aceptando su destino. Al abrir sus ojos vio que no estaba cayendo para abajo, sino para arriba, aunque no entendía nada. Yo tampoco entiendo cómo se puede caer para arriba. Sam le explicó que por fin encontró la verdad, paz y sabiduría. Y ahora, haciendo un análisis de esta obra, podemos decir que tiene una especial atención en la relación que mantenemos con nosotros mismos y con nuestros familiares, recordándonos que debemos tener la madurez suficiente como para ser independientes, pero sin olvidar que las personas que más queremos estarán a nuestro lado cuando más las necesitemos. Es aquí donde Fisher realiza una hermosa reflexión sobre la vital relevancia del amor en la vida de todo ser humano, siendo este tópico el tema central de toda la obra. No un amor físico y palpable en su sentido más estricto y llano, de manera superficial y vacía, sino una fuerza superior a todas las cosas cuya comprensión nos permitirá alcanzar la plena felicidad en todos los sentidos posibles. Porque si nos amamos a nosotros mismos y aceptamos como somos, seremos capaces de amar, escuchar y comprender todo lo que nos rodea para valorar y disfrutar la vida. Y así termina este resumen, chicos. Les deseo mucho éxito y suscríbanse en este botoncito porque quizás más adelante también te podré ayudar. Hasta la próxima.